¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logic, Revenge? ¿Qué pasará entre Ousen y Ezre? ¿Podrán ir ante Elia? ¿Qué pasará entre Ala y Ousen? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si quieres que Ezre o Ousen se arrastre antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Aunque quería contarle a Ezre lo que sucedió entre ella y Ousen Ala, Ezre no quiso escuchar al principio. Sin embargo, Ousen finalmente le dice a Ezre en detalle que no hay nada entre él y Ala. Sin embargo, Ezre dejó en claro que no podía estar cerca de Ousen incluso en tal situación. Después de todo, Ousen se enteró de todo lo que sucedió en el pasado de Ezre. A pesar de esto, se casó con Ala, incluso si era una formalidad. Es por eso que Ezre no aceptará nada de lo que diga Ousen. Aunque Ezre contó tantos eventos, el matrimonio de Ousen con Ala hizo que Ousen cayera en los ojos de Ezre. Especialmente enojado con los esfuerzos de Nar para llevar a Ezre ante Elia, Ousen engañó a Nar para que secuestrara el avión. Y se sube al avión. Se llevaba bien con Ezre. Quizás vaya ante Elia con Ezre ahora mismo. Sin embargo, después de eso, Nar también vendrá ante Elia. Ezre o Ousen responderá a esta actitud insistente de sí misma con un enojo persistente. Siner, por otro lado, querrá aprovechar los problemas de Ezre con Ousen y conseguir a Ezre. Especialmente creo que Nar le propondrá matrimonio a Ezre después de un tiempo. A Ousen no le gustará esta oferta en absoluto y hará todo lo posible para evitar que Ezre la acepte. Por otro lado, Ala no querrá ser espectador de todo esto. Aunque intenta impresionar a Ousen con los consejos que recibe de su madre, Han, no tendrá mucho éxito. Aunque Ezre dice que Ousen entendió mal lo que le dijo, Ezre se sorprendió cuando Ousen fue y le propuso matrimonio a Ala sin aceptar nada. Ezre no perdonará a Ousen por esto. Sin embargo, el mayor problema aquí es que Nar sufrirá por el amor entre Ousen y Ezre. Nar ha sido un personaje muy bueno hasta ahora. Veamos si puede continuar así. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ezre finalmente le revela todo lo que sucedió en el pasado a Ousen. Ousen no puede creer lo que escuchó y quiere regresar a Ezre. Sin embargo, Ezre dice que es demasiado tarde para todo y deja a Ousen. Con esta tristeza, Ousen le dice a Ala que no vendrá a ella y se casará con ella. Kagla está muy molesta. Sin embargo, afirma que no quiere ser deshonrado ante tanta gente y que quiere que este matrimonio se lleve a cabo. Ousen no quiere aceptar esta situación. Cuando van a la mesa de la boda, tanto Ala como Ousen declaran que aceptan el matrimonio. Ha pasado una semana. Ala y Ousen regresan de Italia, donde fueron a la luna de miel de un matrimonio irreal. En el camino, Ousen le recuerda abiertamente a Ala que este matrimonio es una formalidad. Mientras tanto, Nar y Ezre están ocupados con los negocios de la empresa. Nar tiene algunos planes en mente y no puede esperar para contarle a Ezre sobre ellos. Salen juntos a la terraza y Nar le pide a Ezre que venga ante Elia conmigo. Afirma que quiere activar el plan de abrir la aplicación ante Elia y si acepta, pueden hacer este trabajo juntos. Ezre afirma que esta situación es muy grave y será difícil dejar todo atrás e irse. También pregunta si Ousen está al tanto de este plan. Siner dice que me reuniré con Ousen después de recibir una respuesta tuya primero. Ezre afirma que considerará seriamente este plan y luego anunciará su decisión. Mientras regresan al trabajo, Ala y Ousen también se cambian a la empresa. Cuando se encuentran en el camino, Nar dice que extraña a su hermano Ala y la abraza. Mientras tanto, Ezre se molesta al mirar el anillo en el dedo de Ousen. Aunque Ala sabe que todo entre ella y Ousen es solo una formalidad, actúa como si todo fuera real en el exterior. Especialmente porque conoce el amor de Ousen por Ezre, trata de molestarla con palabras sarcásticas llamando a Ezre en cada oportunidad. Por otro lado, en la empresa, Ousen llama a Ezre para contarle lo sucedido. Ezre va a Ousen muy enojada. Cuando quiere entregar los archivos e irse, Ousen sujeta el brazo de Ezre. Ezre da una gran reacción. A pesar de que está casada, se enoja mucho porque la trata tan cerca. Se enoja tanto que abofetea a Ousen de inmediato. Ousen no puede decir nada en esta hebilla y le pide a Ezre que lo escuche solo a él. Sin embargo, Ezre está muy enojada y no escucha a Ousen y se va con Ousen. Aunque comenzó a vivir con Ala Ousen, hay recuerdos de Ezre a su alrededor. La madre de Ala, por otro lado,
afirma que necesita deshacerse de estos recuerdos y lanza la bola de nieve que Esre le compró a Usen. Mientras todo esto sucede, la relación entre Elif y Iko mejora día a día. Incluso presenta a Elif Iko a sus amigos. Sus amigos aman mucho a Iko. Sin embargo, a Elif no le agrada mucho esta situación. Porque ahora empezó a envidiar a Iko. Cuando Usen llega a casa, ve la bola de nieve en la basura mientras habla con Ala. Usen se enoja mucho con Ala y le advierte a Ala que no vuelva a hacer tal cosa. Mientras tanto, Nar y Esre salieron a cenar con esta empresa para agregar otra empresa a la práctica. Mientras realiza una presentación a la empresa, Usen llega de repente. Aunque la firma se alegra de que venga Usen, a Nar y Esre no les gusta esta situación. En las horas siguientes, cuando Nar se entera de las discusiones entre su madre Han y su padre Arif Bey, tiene que dejar la cena. Después de la comida, la compañía dijo que estaban muy impresionados con Esre, les agradecieron y dejaron la comida. Esre, por su parte, se levanta de la cena inmediatamente y se va para evitar estar a solas con Usen. Sin embargo, Usen quiere contarle todo a Esre. Inmediatamente corre tras ella y le cuenta a Esre todo lo que pasó uno por uno, a pesar de que Esre está muy enojada. Sin embargo, Esre dice que no puede estar con una persona casada pase lo que pase, y deja a Usen. Mientras tanto, Nar se va a casa y se lleva a su madre. Siner afirma que su madre debe irse ahora. Sin embargo, Han afirma que no irá. Nar, por otro lado, se enoja mucho con su madre cuando piensa en lo que sucedió en el pasado. Al día siguiente, Esre prepara una sorpresa en la terraza de la empresa. Incluso invitó a Usen para esta sorpresa. Cuando Siner llega a la empresa, le cuenta a Esre lo que pasó por la noche. Esre apoya a Nar al afirmar que hizo lo correcto. A Nar le gusta mucho esta situación y quiere llevar a Esre a cenar para completar la cena inconclusa. Sin embargo, Esre no acepta y le dice que tiene otro plan para la noche. Por la noche, todos salieron a la terraza. Cuando Usen y Ala llegan a la terraza, Nar les dice a los invitados que la aplicación se abrirá en Entelia. Luego afirma que irán a Entelia con Esre y permanecerán allí durante al menos 6 meses. Usen se enoja mucho cuando escucha esta situación. Especialmente se enoja al venir a Nar y decir por qué no está al tanto de esta situación. Se enojan mucho y se gritan. Y Usen se va enojado de la fiesta sorpresa. Mientras habla con Usen Musa, dice que el principal motivo de ira es lo que hizo Nar. Afirma que todo esto está planeado por Nar y que su objetivo es conseguir a Esre. Mientras Usen está en casa, Ala viene y mira un poco a Ala. Especialmente cuando le recuerda que Esre es la razón de su enojo, Usen Alaya se enoja mucho. E inmediatamente sale de la casa y se dirige a su antiguo barrio para hablar con Esre. Quiere reunirse y hablar con Esre, pero Esre resiente a Usen de nuevo. Al día siguiente, Ala llama a su madre. Cuando le cuenta a su madre lo que pasó, su madre Han se pone muy feliz. Sin embargo, después de eso, confunde a Ala y le da consejos. Mientras Esre le dice a Zeino que quiere hacer todo lo posible para ir, Usen le dice a Musa que hará todo lo posible para no enviar a Esre. Es por eso que Usen convocó a la junta directiva de la empresa a una reunión. Cuando comenzó la reunión, Usen afirma que la infraestructura de la aplicación no tiene suficiente infraestructura para una gran ciudad como Entelia. Sin embargo, Siner preparó todo cuando llegó a la reunión. Muestra los preparativos realizados con los expedientes entregados a los miembros del Consejo de Administración. Sin embargo, Usen afirmó que los expedientes no eran suficientes y sometió la situación a votación. Y el resultado será beneficioso para Nar, con el voto de Ala. Usen está muy enojado con Ala por esta situación. Ala luego va a Esre y habla sarcásticamente con Usen, diciendo que está feliz. Esre no puede soportarlo más y le dice a Ala que sabe lo que pasó entre ella y Usen. También afirma que si continúa hablando de esta manera, también se volverá grosero. Ala es muy mala con lo que escucha y no puede decir nada. Se han completado todos los preparativos y tanto Esre como Nar se han propuesto ir al aeropuerto. Sin embargo, el conductor de Nar no vino y enviaron a otro conductor de la empresa. Cuando Esre llega al aeropuerto, Nar todavía está en camino. Además de eso, cuando el coche se avería, Nar encuentra la cura tomando un taxi. Sin embargo, es demasiado tarde. Cuando Esre sube al avión, Nar sigue desaparecido.
Cuando el avión está a punto de despegar, Esre quiere aterrizar. Sin embargo, cuando la azafata dijo que esto sería muy problemático, Esre se abrochó el cinturón y esperó a que despegara el avión. En ese momento, alguien se sienta a su lado. Cuando mira hacia atrás, se sorprende mucho al ver a Usen frente a él. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.